Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos esta mañana. Es una mañana especial. ¿Qué tiene de especial? Bueno, en el mundo hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el mundo cristiano. En el mundo secular se celebra otra cosa, se celebra el día de Easter, pero ese es otro asunto. Nosotros hoy celebramos la bendición de la resurrección que Jesús trajo a nuestras vidas cuando Él resucitó. Así es que ese es el mensaje de esta mañana, que lo vamos a llevar a cabo a través del poder del Espíritu Santo para nuestras vidas, esperando que hable a nuestros corazones. Regresamos con el mensaje del Señor. Este día en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se celebra la fiesta de Easter Sunday. Creo que en nuestros países no se oye mucho de eso de Easter. Más bien es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en muchas partes del mundo se celebra una celebración una celebración a la diosa Ishtar. Esta celebración, hermanos, es una celebración pagana que tiene muchos años, que se inició. Realmente esto es desde la era de Babilonia, pero la Iglesia Católica la instituyó en el año 400 en uno de los tratados o en los concilios de la Odisea. Si ustedes quieren enterarse del origen de esta fiesta de Ishtar, entonces vayan y lean un libro que se llama Las dos Babilonias, y ahí le va a explicar exactamente lo que sucedió. Amén. Rápidamente, ese no es mi tema, pero rápidamente esta fiesta se sucedió cuando Tamuz, el hijo de Sibirame, murió devorado por los cerdos. Y dice la historia que ellos celebraron cada año la fiesta de resurrección de Tamuz. Hicieron de Tamuz un dios, lo mismo que Sibirame, su madre, fue constituida la reina del cielo. Y hermanos, de su celebración de Easter, ellos traían huevos y los ponían, los hacían de tinta de la sangre de los niños y los repartían, y el cuento de los conejos, los huevos y los pollos y todo eso, todo es paganismo puro. Por desgracia la gente no ha entendido eso, pero a mí me extraña mucho en nuestros días, teniendo tantísima información, cómo la gente puede creer esto. Cuando se estableció, hermanos, en la iglesia, se estableció con el propósito de traer a los paganos a la iglesia. Roma era experto en eso, y fue así como los paganos entraron a celebrar Easter, la fiesta de Easter. Pero ya no la celebraron como la fiesta de Easter, sino la celebraron como la resurrección. Cambiaron la fecha a otra fecha, y ellos, dice el libro de las dos Babilonias, que ellos trataron de alejar lo más posible de la Escritura, lo más posible de la palabra de Dios, lo más posible alejarse del judaísmo en aquel entonces, que era una amenaza, y ellos establecieron esta celebración así. ¿Qué pasó, hermanos, en este día? Bueno, en este día el pueblo de Dios celebraba la fiesta de las primicias. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, traía sus primicias, principalmente su cebada, se la llevaban al sacerdote, y él la mecía, para que fuera aceptada delante de la presencia del Señor. La primicia era importante para el pueblo. Imagínense ustedes, hermanos, si ustedes ven en el libro de Levítico, dice: traerán todo primogénito a mi presencia en la fiesta de las primicias, tanto de sus hijos, como de su grano, como de sus frutos, y asimismo de sus animales. Querían el primer fruto el Señor, y lo demandaba de su pueblo, y el pueblo con gusto llevaba sus primicias. El hermano pastor Jesús Rodríguez nos hablaba el domingo pasado acerca del burrito que Jesús montó, y este burrito, dicen, nos representa a nosotros. La verdad es que es una verdad, hermanos, porque fíjense que ese burrito que el Señor se montó era el primogénito de la burrita. Ese burrito iba a tener que ser llevado como primicia. Pero en la Biblia dice que tú no puedes ofrecer un burro.
Si lo quieres salvar de la muerte, tienes que sacrificar un cordero por ese burro. Así es que si tú quieres tu burro que no se muera, entonces tú llevas un cordero y lo sacrificas y tú te llevas tu cordero. Dios no recibe burros, Él quiere un cordero. Y es por eso que el cordero de Dios montó en el burrito para salvarlo, que el día domingo le iban a dar su chicharrón, amén. Pero no sucedió así, porque Dios, Jesús, montó en él y lo salvó. Qué increíble enseñanza para nosotros. Entonces, hermanos, el mensaje de la fiesta de los primeros frutos es porque nunca nadie había resucitado ni había ofrecido algo como es vida eterna. Job, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos muchos pasajes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acontecimiento que marcaría la historia para nuestra salvación, para nuestra redención, y que traería un sinnúmero de bendiciones a nuestras vidas, solo porque Jesús resucita de la muerte. Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y yo un día me voy a levantar del polvo de la muerte. ¿Cómo sabía él? Por inspiración del Espíritu Santo, sabía que el Mesías resucitaría. El salmista decía, tú no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Y todos esos pasajes, hermanos, apoyan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Que Cristo haya resucitado nos trajo tremenda bendición en nuestras vidas, porque ahora el que vive en Cristo, nueva criatura es. La muerte pasó de muerte a vida y ahora vive porque Cristo resucitó de entre los muertos. Esta mañana quiero leer el texto y quiero leer lo que todo representa este pasaje de la palabra del Señor. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El miedo a la muerte, el temor a morir, hermanos, y el temor a morir sin Cristo es peor todavía. Entonces Marta estaba preocupada porque su hermano había muerto. Y hermanos, nunca esperaba esta respuesta que el Señor le dijo, hermano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella se queda así. Creo. Ellos tenían noción de la vida futura que se iba a resucitar, pero Jesús les dijo, yo soy la resurrección. Esta mañana, hermanos, quiero que nosotros disfrutemos de esa grande bendición que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, estaba afirmando de ser la fuente de ambas, de la resurrección y de la vida. No hay resurrección aparte de Cristo y no hay vida eterna sin Cristo. Más allá de eso, Jesús estaba haciendo una declaración relativa a su naturaleza divina. Él hacer algo más que dar vida. Él es la vida. La muerte no tiene ningún poder definitivo sobre él. Los cristianos nunca morimos. Somos inmortales por la gracia del Señor, porque hemos pasado de muerte a vida cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Miedo a la muerte? No. Es un privilegio llegar a la presencia del Señor cuando nosotros hemos creído al Señor y cuando nosotros le hemos aceptado, cuando nosotros le hemos obedecido y hemos sido fieles al Señor. Los creyentes en Jesucristo experimentaremos la resurrección, porque al tener vida, la vida que Jesús da, es imposible que la muerte nos derrote. Amén. Es imposible. El apóstol Pablo habla acerca de esto, hablando de esta tremenda bendición de Dios, y dice de esta manera, hermanos: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Qué es lo que trajo la muerte? El pecado. El pecado trajo la muerte, y Adán y Eva pecaron delante de Dios y fueron muertos. ¿Qué quiere decir muerte? Algunas religiones, como las sectas cristianas que dicen que cuando tú te mueres se acabó todo.
No es verdad. Muerte no quiere decir dejar de existir. Muerte es separación. Y cuando la gente es separada de Dios, entonces hay consecuencias muy graves para esa persona. Entonces, hermanos, Pablo dice que nosotros estábamos muertos, estábamos separados de Dios, no teníamos vida. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo vive una vida miserable, de tristeza, de dolor, de depresión, de preocupación, de miedo, de temores y de cuántas cosas más, hermanos. Porque no tienen a Jesús en sus corazones, porque no han experimentado la vida y no han experimentado la resurrección de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él es ambas, vida, resurrección. Y Él es lo que traerá bendición a nuestras vidas en este mensaje. Pablo sigue diciendo, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Lo estoy tomando de la versión la versión actual. Y esta palabra es un poco más clara para nosotros. Dice, antes nosotros nos comportábamos así, como malvados, perversos, así. Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Mentes corrompidas, cuerpos corrompidos, vidas corrompidas. Estábamos muertos. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aún estábamos muertos por culpa de nuestros pecados. ¿Qué dice? Él nos dio vida. Al resucitar a Cristo, nos hemos salvado gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su resurrección. Y ese es el mensaje que esta mañana se da. Tenemos que experimentar la resurrección del Señor en nuestra vida. En otras palabras, tenemos que tener vida y no tenerle miedo a la muerte. Porque un cristiano nunca muere. Un cristiano es inmortal porque ha pasado de muerte en la que nos encontrábamos. Y al conocer a Cristo hemos pasado a la vida. Muchas personas le tienen miedo a la vida, a la muerte. Muchas personas tienen miedo a morir porque su condición espiritual no es correcta. La hermana nos contaba de su mamacita cómo se preocupaba ella por su madre de que fuera salva, de que recibiera a Jesús, a sabiendas que al recibir a Jesús tenía vida y vida eterna. Ya su cuerpo ya estaba mal, pero su alma iría con nuestro Señor. Esa es la esperanza de todo cristiano. Entonces, en el domingo de los primeros frutos, Jesús se levanta de la tumba y va y se presenta ante el Padre como el primer fruto, el fruto de la resurrección. Nunca jamás nadie había resucitado de los muertos y estar presente una vez más. Pero Jesús dijo, cuando yo venga, los muertos en Cristo serán los primeros en que se levanten. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Tenemos que alegrarnos, amén. Tenemos que alegrarnos y no tenerle miedo a la muerte. ¿Qué es lo que trajo su resurrección, hermanos, a las personas más cercanas que Él? Mire, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y al costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Maestro. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y esta palabra paz, hermanos, pues parece insignificante en español o en inglés. Pero en hebreo, hermanos, esto es muy importante, que realmente nosotros como cristianos obtengamos paz. En hebreo es muy diferente el recibir la paz de Dios. Porque al recibir la paz de Dios, fíjense en el hebreo la palabra que todos conocemos, shalom. Y el Señor, en los judíos, el día sábado hay una costumbre de confirmar esta bendición. Y dicen shalom, 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 shabbat, shalom, shalom, shabbat, shalom, shabbat, shalom.
Y ellos repiten esto para que la gente entienda que ellos están deseando algo bueno para ellos. Bueno, hermanos, nosotros le podemos decir, hermanos, que tengas paz en tu corazón y esto, pero decir que tengas shalom, hermanos, encontré muchas definiciones de esta paz que Dios da. Ojalá Dios quiera que esta mañana la podamos obtener en nuestra vida. Que no meramente la paz que el mundo da, porque el mundo da paz. Jesús dijo, no, yo les doy mi paz, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, porque mi paz es seguridad. Eso quiere decir shalom, seguridad. Mi paz es bienestar. Mi paz es felicidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros decimos, no, pues estoy bien, gracias a Dios, yo tengo paz. Pero es una vida miserable, de tristeza, de dolor. ¿Por qué? La paz de Dios es felicidad. La paz de Dios es salud en todas las áreas de tu vida. Shalom es salud en la enfermedad, salud en tu cuerpo, salud en tu espíritu, salud en tu alma. Es bienestar, es seguridad, es salvación. También, hermanos, shalom es un deseo de prosperidad, pero la prosperidad de Dios. Shalom, hermanos, nos trae amistad, cosa que a veces nos falta en nuestras vidas y peleamos con medio mundo y a veces hasta con nuestra familia y con los seres, hasta con los que amamos, nuestra esposa, nuestros hijos, hermanos, pero shalom nos trae amistad. Shalom, hermanos, dice la palabra que shalom nos hace completamente dichosos. ¿Tienen la paz del Señor? ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Y hermanos, nos sentimos dichosos y estamos preocupados. Que subió la renta, que la inflación subió y que todo sube y nada baja. Decían en México, y el pelón viaja y viaja. Echevarría era el presidente y cómo lo aburrían a él. Pero hermanos, shalom es completamente dichoso. Otra de las palabras en shalom es que tú vas a pasear en pasos delicados. Si usted va a Israel, hermanos, yo recuerdo que el pastor Jesús, que ha ido con nosotros, nos trajo un poco de pasito de Israel. Hermanos, usted tiene que ver esto. El pasito, hermanos, era pero delicado, como si fuera seda. Esos son los pasos delicados. Cuando se vive en paz, vas a estar en pasos delicados. También, hermanos, shalom quiere decir propicio. Él va a proporcionar, Él va a darte toda la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque Él es propicio a nuestras necesidades, Él es propicio a nuestras vidas, Él es propicio a nuestros pecados y Él tiene el poder en su mano para poder salvarnos y perdonarnos. Y claro, la palabra shalom es salvación. Amén. La palabra shalom es victoria, victorioso, hermano. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando dice que Jesús puesto en pie en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros. Se lo recalcó. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero hermanos, podamos entender la paz de Dios, la que Él da a su pueblo. Miren, Jesús en su resurrección nos dio la seguridad. Y esta seguridad la marca, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fíjense, se vuelve el Señor Jesús a presentar con sus discípulos. ¿Y qué es lo que les impartió, hermanos? Paz. Ellos iban a necesitar paz porque ellos tenían miedo a los judíos. Ellos iban a necesitar paz porque ellos iban a enfrentar la muerte. Cuando todos los discípulos murieron, si ustedes pueden leer cómo murieron todos los discípulos, murieron con paz, hermanos. Jamás tuvieron miedo. Y una de las evidencias más grandes que tenemos en la historia que podemos leer es la vida de Juan. Al apóstol Juan, hermanos, lo perseguía la gente por sus mensajes, hermanos, de ruina y de destrucción, haciendo un llamamiento a la gente. Lo odiaban y querían callarlo porque el mensaje era muy fuerte.
Hermanos, dice que lo metieron en un perol de aceite y no pudieron matarlo. ¿Por qué? Él tenía la paz de Dios. Él salió salvo y salió victorioso de ese aceite, y teniéndole miedo lo lanzaron a una isla, la isla de Patmos. Sigue diciendo, hablamos de Tomás. Le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos creyendo, hermanos, en una victoria, estamos creyendo en una seguridad, estamos creyendo en un bienestar, estamos creyendo en una prosperidad, estamos creyendo en un amor, en una amistad que Jesús nos ha traído a nuestras vidas. ¿Por qué los cristianos no tenemos paz? ¿Por qué declaramos que tenemos paz? Y realmente no tenemos, porque nos vivimos peleando, nos vivimos preocupados, nos vivimos falta de amistad, falta de prosperidad, nos vemos en la ruina. Aunque tenga dinero, aunque tenga cosas, hermanos, pero si no tienes paz, ¿para qué te sirve? No te sirve de nada toda la riqueza y toda la seguridad que tú creas tener. No. Jesús es el único que da la paz. Así es que cuando Jesús llega y les habla a sus discípulos, y Tomás incrédulamente se niega a creer al Señor, pues nosotros tenemos, hermanos, el problema en nuestras vidas, que muchas veces somos incrédulos, y cuando le decimos: mira, Dios puede ayudarte, Dios puede darte paz. Oh, sí, pero yo no sé, que decía mi hermanita, no, que la virgencita, que se va a enojar conmigo, si. No, hermanos. No, nosotros necesitamos confiar en el Señor, confiar en el Señor. Es lo que nosotros necesitamos. Tener, hermanos, la seguridad, tener, hermanos, la victoria en nuestras vidas. Eso es paz, eso es bendición. Pero cuando somos incrédulos y no creemos a la palabra, entonces nos encontramos en grave dificultad. Vivimos por vivir, pero vivimos una vida miserable, amargada, de pleitos, de conflictos, de maldiciones, de falta de felicidad, falta de gozo. Y hermanos, eso sí que es demasiado triste. Pablo dijo: vosotros estabais muertos, porque estabas muertos viviendo en vuestros pecados, haciendo la voluntad de vuestras mentes y de vuestros cuerpos, pecando delante de Dios. Vivíamos sin Dios, sin esperanza. Pero gracias que Jesús resucitó, que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, Él nos dio vida. ¿Cuántos tienen vida? Dios nos dio vida. Diga: tengo vida. Porque tenemos la paz de nuestro Señor. La resurrección de Jesús quitó el temor de sus hijos. Amén. Ok, hermanos. La resurrección de Jesús quitó el temor de sus hijos. Pero el temor en las personas de afuera es increíble, hermanos. Hay personas con fobias tan fuertes que le tienen miedo a cualquier cosa. Personas que han tenido esa enfermedad de no querer salir a la calle porque los van a matar, los van a atropellar. Y eso no es verdad, pero está en su mente, ese espíritu de temor está en ellos. Y es una vida realmente miserable. Yo no sé cuántas personas pueden vivir miserables pensando: ay, ¿qué pasa si me enfermo? Ay, ¿qué pasa si me corren del trabajo? Como si no tuviéramos al Señor, que es nuestro sanador, como si no tuviéramos a Jehová, que es nuestro pastor. ¡No! Declaramos que mi trabajo es el pastor y nada me faltará. Mientras tenga trabajo, tengo dinero. ¡Qué tristeza, hermanos! Nosotros siendo tan ricos, siendo tan bendecidos por el Señor, lo tenemos todo. No somos ricos, pero comemos. No somos ricos, pero vestimos. No somos ricos, pero vivimos en Hawái. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vivir en Hawái no es cualquier cosa, hermano. Aquí lo que nos sostiene, ¿qué es? Su mano bendita. ¿Qué es? Su shalom, su bendición. Eso nos sostiene. Qué privilegio, ¿verdad?
Nunca hubiera yo podido comer, quizá de donde yo vengo, de Los Ángeles, en un restaurante, en un hotel, ese buffet que ponen, hermano. Nunca hubiera podido comer allá porque, no sé, no había esa facilidad. Y aquí Dios ha bendecido nuestras vidas solo por servirle. Siempre les he dicho, sírvanle al amo. El amo paga bien. Amén. El amo paga bien. Él siempre está ahí para bendecirnos. Así que la resurrección del Señor Jesucristo nos quita el temor. Dice, se me fue. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Ok? Esas mujeres de Dios vinieron, nomás se acabó el Shabbat, nomás se acabó el sábado, y salieron corriendo para ver a su maestro y ungirlo con sus perfumes que llevaban. Hermanos, cuando estas mujeres llegaron ahí, Jesús ya había resucitado. Ellas llegaron el domingo a las primeras horas de la mañana. Nosotros hemos creído que las primeras horas de la mañana pues son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 3 de la mañana. Así es como creemos, pero no es así en hebreo. En hebreo, hermanos, cuando se acaba el Shabbat a las 6 de la tarde, ya es domingo. Así es como se vive en la vida en Israel. Claro, cuando se escribió la Escritura, nunca se iban a imaginar que alguien iba a ir a Israel, se iba a dar cuenta de esto, y se quedó así. Por eso se ha celebrado que el Señor resucitó el domingo por la mañana. Y a veces dicen a las 5 de la mañana. No, Él resucitó el sábado a las 5:30 o a las 6. Cuando terminó el sábado, Él resucitó. Y se presentó como primicia de la resurrección delante del Padre el primer día de la semana. ¿A quién se le apareció? A María Magdalena y a las otras mujeres. Dice que María Magdalena y las otras mujeres vinieron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ellas venían preocupadas, ¿quién les iba a remover la piedra? Bueno, Dios lo provee todo, hermano. Su aspecto era como de un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Oiga bien, hermanos, hay personas que de miedo viven muertos, viven en vidas miserables, no hay gozo, no hay paz para su vida, hay muerte, hay inercia. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús, porque no tienen el shalom de Dios, no tienen la salud en todas las áreas de su vida. Porque el problema, hermanos, de la enfermedad psicológica, de la enfermedad mental, de la enfermedad del alma, pues no se ve en las personas. Se miran sanos, no les pasa nada, pero dentro de ellos hay una tremenda miseria y un tremendo miedo a lo que está sucediendo en el mundo. Así es que el Señor, hermanos, los hijos de Dios tendrán paz, pero los inconversos, ellos no tienen paz. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, ustedes no teman, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ahí la palabra del Señor dice, no está aquí. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos declaran eso? Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Curiosamente, hermanos, en la iglesia tradicional nunca verá usted a un Cristo vivo. Siempre encontrará un Cristo muerto en cada iglesia, en cada lugar. Es una denominación de muerte, porque Cristo está crucificado siempre en todos esos lugares. Pero Cristo, hermanos, Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Ya me imagino el entusiasmo de Pedro cuando salió a predicar. Es que yo lo vi
Con mis propios ojos lo vi que estaba vivo. Él me habló, Él me consoló, Él me perdonó el haberlo negado. Yo estuve con Él y Él lo vi cuando se fue y nos dijo que así iba a venir. Y con ese entusiasmo estaba predicando la resurrección del Señor y su venida que se aproxima mucho. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos, para tener eso en nuestras vidas, para gozar de su presencia, para tener su shalom en nosotros? Mas el ángel respondió, Cristo no está muerto, Él está vivo. Él dijo, no está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les dijo, vengan a ver, Él no está muerto, Él está vivo. Y esta mañana, hermanos, el propósito del mensaje es que tú puedas gozar la vida de Jesús y que Jesús esté vivo en ti. Que puedas gozar de su seguridad, que puedas gozar de su bienestar, que puedas gozar de su felicidad, de su gozo, de su prosperidad, de su amistad. Y que con eso tú puedas compartir con los demás esa paz, ese shalom, esa bendición que Dios tiene para ti. Le dijo, las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron, dice. Y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran, avístenle a mis discípulos para que vayan a Galilea. Ahí me verán. Oh, qué increíble, hermano. Sus discípulos lo iban a ver en Galilea. Como cristianos, hermanos, debemos de estar felices de saber que Jesús resucitó. Sin Cristo nos exponemos a la muerte espiritual y podemos matar nuestras relaciones familiares más cercanas, como lo es nuestra familia. Sin Cristo nosotros traeremos muerte a nuestra casa. Y el diablo se va a ocupar de que tú mates a tu esposo, a tu esposa, que tú mates a tus hijos, a tus hijas, que tú mates a tu padre, a tu madre. Porque sin Cristo hay muerte, hermanos. Hay muerte, hay personas que tienen años sin hablarse con sus familiares, sin hablarse con sus hermanos, principalmente el pleito entre hermanos. Sin Cristo, hermanos, la muerte hace presa de nuestras familias, al grado que ustedes ven algunas personas por aquí afuera en la calle como indigentes. Pues esas personas, algunos de ellos son abogados, algunos de ellos es arquitecto. Conocimos a un arquitecto, mi amigo David Ríos, que me contó, un arquitecto que andaba por aquí. Hermanos, con un espíritu de rechazo en su vida, era un arquitecto. Sus padres lo habían adoptado y le dieron la mejor educación, el mejor cuidado. Y ustedes saben ese cariño que se tiene cuando no se ha tenido un hijo y se quiere tener. Todo el amor, todo el cariño se lo dieron a él. ¿Qué pasó? Sin Cristo, hermanos, estamos expuestos a la muerte, a romper las relaciones familiares y matarlas por completo. Este muchacho se enteró de que había sido adoptado. Y en lugar de ir a agradecerle a sus padres y en lugar de ir a dar gracias por donde lo habían puesto como un arquitecto, hermanos, fue y les reclamó, ya sé por qué me trataron tan bien. Pues sí, su perro, me tomaron como un pet y así me cuidaron. Ese fue el cuidado que me dieron. Oh, qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Desde ese momento le agarró, hermanos, el espíritu del vagabundo y por aquí anduvo mucho tiempo. Iba y trabajaba unos días, se agarraba dinero porque era inteligente y volvía a las calles con ese rechazo, con esa miseria, con esa muerte, y nunca quería ir a ver a sus padres y agradecerles lo que había hecho. Así se vive en la vida sin Cristo, hermano. Así se vive la vida sin Cristo. Así se vive la vida sin shalom. Así se vive la vida sin paz. ¿Qué podemos decir? Pero eso no nos puede suceder a nosotros. Pues mire, hermanos,
Uno de las personas más consagradas, una de las personas de las que Dios habla, que tenía el corazón de Dios, esa persona, sus problemas familiares eran demasiado. ¿Ok? Eran demasiado. Su pecado le trajo como consecuencias, hermanos, esos problemas familiares. Dice la Biblia: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, oiga bien, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, también hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. En la mentalidad de este muchacho estaba la perversión. En la mentalidad de este hombre estaba deshonrar a su hermana. Y lo logró. Si usted ve la historia en su casa, se va a dar cuenta cómo él planeó, abusó de su hermana y después la aborreció con el mismo deseo que había tenido. La aborreció y causó una muerte entre su familia. Una muerte entre su hermano Absalón. Una muerte entre su padre. Una muerte entre sus hermanos. Pero hermanos, el problema está que tenemos que seguir conviviendo con nuestras familias. ¿Cómo podemos nosotros separarnos y estar muertos espiritualmente? Hay personas jóvenes, hermanos, que están casadas, hermanos, y no tienen relaciones con su esposa porque han matado el cariño, han matado el amor, han matado la sinceridad, han matado lo que los unía, porque no tienen a Jesús en sus corazones. Y es triste, hermano. Y a mí me da tristeza a veces cuando predico y a veces se me sale sin querer ofender a nadie. Decimos, nosotros somos cristianos y no tenemos que vivir bajo presión del enemigo y no tenemos que vivir bajo depresión. Y el día que prediqué de depresión había 2, 3 o 4 que habían estado en depresión. ¿Por qué? Porque les hacía falta el shalom. La experiencia de la vida, la experiencia de Jesús en sus vidas. Cuando tú tienes la experiencia de Jesús en tu vida, Jesús vive en ti y hace la diferencia, porque dice que Él echa fuera todo el temor. Amén. Él echa fuera toda la tristeza, todo el miedo, cuando Cristo está en nosotros. El espíritu de muerte que ha venido a destruir las familias en la tierra, que empezó con Adán y Eva, ellos pecaron, murieron, fueron apartados de Dios, jamás volvieron a tener relación con Dios. Eva, Caín, Abel, su hermano, murieron, hermanos, hicieron un problema y hasta hubo muerte física. Amén. Representando la muerte espiritual que cada persona tiene o ha tenido entre sus familiares. Hay personas que realmente necesitan ver al Salvador. Tal es el caso de la familia de David. Tuvo muchos problemas familiares a causa de que le faltó a Dios. Ese es uno de los problemas. Pablo nos dijo que cuando vivíamos en pecado, en maldad, estábamos muertos, apartados de Dios. Hermanos, uno de sus hijos, los problemas que él tenía, que uno de sus hijos violó a una de sus hijas, su hermano Absalón, ¿qué hizo? Fue y mató a su hermano. Lo mató, hermanos. Después este muchacho le quería quitar el trono a su padre. David tenía muchos problemas, hermanos. Este muchacho, para lograr dejarle a su hermano Amnón, para matarlo, le invitó a su padre, a sabiendas que su padre no iría con él, porque David era un padre muy considerado. Él le dijo: no, hijo, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo y él le pidió que dejara ir a su hermano Amnón, porque ya había planeado matarlo. David le dice: ¿y para qué quieres que vaya a tu hermano? No, déjalo venir, déjalo por favor. Ay, papi, mira que esto y que lo otro. Ok, ve con él. Pero David, hermanos, era un hombre consciente. No quería hacerle gravoso, no quería que gastara de más. ¿Saben ustedes que uno de los problemas en el mundo es el dinero? El dinero es la clave, hermanos, de maldición en la vida de las gentes.
No porque meramente el dinero sea malo, lo usamos. Pero cuando el dinero se hace un Dios, entonces hay mucho problema. Mucho problema. ¿Saben ustedes que aquí en los Estados Unidos, cuando nos dijeron que aquí en los Estados Unidos se barría el dinero, algunos lo creyeron, se vinieron a los Estados Unidos? Siempre recuerdo esta anécdota de ese padre que traía a su hijo a los Estados Unidos y de repente, hermanos, con esas cosas que suceden, viene un billete de a 5 y le dice: es verdad, aquí se recoge el dinero. Dice: mira, hijo. Y le dice, y su papá le dice: tíralo, no lo recojas. Vámonos hasta allá y hay que traernos el corte desde allá. ¿Ok? Pensaron que allá estaba el dinero que lo iban a recoger. Sin darse cuenta, hermanos, yo creo que todos lo saben, que aquí en los Estados Unidos solo la salvación es gratis. Todo nos cuesta. No logramos nosotros entender esto hasta que estamos en el problema. Amén. Cuando mis hijos crecieron, hermanos, les dije: bueno, es tiempo de que ustedes cooperen con la casa. Y ellos no tuvieron ningún problema. Por eso son estables con sus esposas, porque supieron de gastos, supieron que en la casa había que ayudar. Así es que ellos nos ayudaban con su dinero. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos ayuden con su dinero. Cuando no lo quieran hacer, hermanos, pues es ok, no hay problema por mí. Ahora ve y búscate tu casa, renta tu casa, tu apartamento y vive tranquilamente, y vas a ver lo que es pagar renta en Hawái. Amén. Hermanos, tenemos que entender eso en nuestras vidas, que las relaciones se rompen porque la gente se obsesiona con el dinero, se hace idólatra del dinero. Me da mucha tristeza conocer a cristianos idólatras por el dinero. Me da mucha tristeza, hermano, pero eso existe. No hay, hermanos, la sinceridad, y por causa de eso se muere la familia, se divide la gente. Fíjense que uno de los problemas que tuvo David, hermanos, en su familia fue el problema con su hija. ¿Qué iba a hacer después que la deshonraron? El problema con su hijo. ¿Qué iba a hacer de Absalón, que mató a su otro hermano? El problema, hermano, el problema que tenía en su matrimonio, con uno de sus matrimonios, su esposa Mical. Hermanos, una vez se enojaron. Qué triste cuando se enoja entre los matrimonios. Se dijeron hasta lo que no. Se dijeron hasta lo que no. De manera que ella lo humilló a él, y él también dijo: y tú también, mira, ¿quién era tu padre? A mí me escogió Dios porque pues yo soy el mero mero, pero tú ¿quién eres? Y hermanos, unos pleitos que tuvo este hombre con su familia. Sus primos, hermanos, odiaba a sus primos, era una amenaza a sus primos para ellos. Yo no sé aquí cuántos hay personas que pelean entre hermanos, pero el pleito entre hermanos es bien común, hermanos, y las familias se dividen porque no puede venir a la fiesta el hermano porque se peleó con la hermana. Y eso mata el bienestar de toda una familia. Eso mata el bienestar. Y hermanos, pleitos en los matrimonios mata la felicidad, el gozo. Yo recuerdo siempre a mi hijo Babi, cuando alguna ocasión él quiso tener discusión con su esposa. Él le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Yo nunca vi a mis padres pelearse. Yo no sé pelear. Yo no sé pelear. No sé cómo se pelea. Y qué bueno que no aprendan a hacer eso, hermanos. Que siempre vean estabilidad en su hogar. Que nada divida nuestro hogar. Mis hijos se casaron ya bastante grandes, puedo decir. Y sus amigos les dicen: ¿y tú por qué estás en tu casa? A mí me cuesta pagar la renta. Y dije: pues ¿para qué te fuiste de tu casa? Yo soy feliz en mi casa. Yo no necesito irme. Estoy con mis padres, estoy muy bien. Hermanos, no dividamos nuestra familia, no dividamos nuestra casa. Déjenme terminar. Así es que los problemas familiares traen muerte. ¿Ok? Cuando Jesús fue, hermanos, con Marta y María, su hermano había muerto. Había una gran división en esa familia porque su hermano había muerto. Si
Si hay muerte en tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposo, con tus primos, con tus familiares, si hay muerte, procura arreglarla. Procura tener a Jesús. Cuando Marta se queja de que si Él hubiera estado no hubiera muerto, es verdad. Hace falta Jesús en nuestras vidas. Pero cuando Jesús está en nuestras vidas, no habrá espíritu de muerte, ni de pleito en nuestras familias, ni de problemas, porque Cristo está en mí y su Espíritu Santo está en mi vida. Y ahí, hermanos, es donde radica nuestra felicidad en Jesús. La incredulidad, el no creer, el no aceptar, el no reconocer de que realmente hemos matado a nuestra familia, hemos matado a nuestros hijos, hemos matado a nuestra esposa, hemos matado a nuestros primos, nadie se acerca a nosotros porque los hemos matado, porque nos conoce que somos los odiosos, que no se pueden acercar a Él. Qué increíble, hermanos. La incredulidad es un problema cuando se trata de haber una reconciliación y nunca se logra porque el orgullo de un lado y de otro no permite que la muerte se vaya de sus vidas y vuelvan a vivir. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, yo doy vida y vida en abundancia. Dios quiere dar esta mañana vida, es el propósito de su resurrección. Pero la incredulidad es un problema. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta mañana habrá personas que no creerán, que han matado a su esposa, a sus hijos y que necesitan tocar su corazón y ver las heridas que le causaron. No lo puede ver porque el orgullo y la incredulidad de Tomás estará en muchas personas esta mañana, lo cual el Señor quiere solucionar y por eso nos ha mandado para que nosotros vengamos a tener vida eterna en Él. ¿Saben? Una de las cosas más significantes que hay es cuando nosotros nos suicidamos. Cuando nosotros nos suicidamos, cuando nosotros matamos el Espíritu del Señor y nos alejamos de Dios y vivimos. Pero como si no viviéramos, no disfrutamos la vida, no disfrutamos el gozo, no disfrutamos esto. El diablo se encarga de poner entretenimiento. Los que están en las drogas, los que están en el vicio, cerveza y cosas esas, para distraerlo de su verdadera situación. Y no se dan cuenta que están viviendo como fantasmas, se me fue el nombre, pero están viviendo realmente muertos en vida. Hermanos, esta mañana encontré algo bien bonito en la palabra del Señor. Pedro perdió su relación con Dios cuando le negó. Se reconcilió y lloró amargamente y se arrepintió. Judas no tuvo la oportunidad. Judas no quiso. Y eso le sucederá a todas las personas que esta mañana no quieran arreglar su situación con su familia. Morirán, se suicidarán. Y cuando se suicidan, hermanos, viven vidas miserables, a sabiendas de que pudieron tener una vida buena con su familiar. Viven vidas miserables. Dios esta mañana quiere reconciliarnos con Él. Pero lo que descubrí, hermanos, me llamó mucho la atención. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ve y dile que vayan a Galilea, ahí me verán. Y esta mañana, hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes a ir a Galilea, principalmente a los que han estado en problemas. Esta es una foto del río Jordán. Hermanos, al fondo de este río hay una fuente de bendición. Hermanos, ¿por qué? Es porque yo los quiero invitar a Galilea. Bueno, si tenemos dinero, pues vamos todos a Israel.
Pero esta mañana vamos a ir a Galilea. Pero hermanos, ¿qué significa Galilea? ¿Qué significa que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a Galilea, ahí me verán? Galilea, hermanos, significa ante todo empezar de nuevo. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Una nueva vida en Cristo Jesús. Galilea significa, hermanos, espiritualmente Galilea está asociada con montañas. ¿Ok? Por eso hay un lugar en Galilea que se llama la Alta Galilea, que se encuentra ya en los altos del Golán. Desde ahí, hermanos, Israel domina toda la Siria, todo el Líbano. Tú necesitas ir a la montaña. Tú necesitas tener dominio sobre tu vida pecaminosa, sobre tu vida de maldad, sobre tu suicidio, que has matado lo que más has querido en tu vida, que es tu familia. Y Galilea, hermanos, simboliza una elevada conciencia de vida. Jesús le dijo, vayan a Galilea, ahí me verán. Galilea también es citado como el lugar donde Jesús realizó muchos milagros públicos, incluyendo curó un ciego, hermanos, dio de comer a las personas, hizo el agua en vino, etc. Y después de la muerte de Jesús, algunos relatos sugirieron que sus discípulos regresaron a Galilea a la experiencia de verle de su resurrección. Y esta mañana, hermanos, ir a Galilea es volver a empezar. Yo no sé cuántos quieren volver a empezar a tener una relación con su familiar. Volver a Galilea significa recorrer caminos nuevos. Ir a Galilea es ir hasta el final del gozo que Dios ha preparado. ¿Por qué es especial Galilea, hermanos? Porque ahí vamos a encontrar al Señor. Amén. En Galilea se encuentran las principales fuentes de agua de Israel, alimentadas y movidas por el río Jordán. En Israel, hermanos, está la fuente de agua viva, que es Jesús. Nació en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel. Y eso nos dará a nosotros la bendición de poder gozar esta mañana de su resurrección. ¿Por qué no nos ponemos de pie en el nombre del Señor? Y vamos a Galilea. Hay personas que se han alejado de Dios y han vivido vidas desastrosas. Hoy los invito a que vengan a Galilea. Aquellos que quieren reconciliarse con Dios, hoy van a empezar una nueva vida. Hoy se va a realizar el milagro de reconciliación. Hoy habrá un propósito nuevo en tu vida. Y vas a recorrer el camino hasta el final. Ese es el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección nos trajo la bendición. Y aunque Él murió y sus discípulos estaban decepcionados y habían matado toda esperanza en sus vidas, el Señor les dijo a las mujeres, vayan y díganle que los veo en Galilea. Hay la historia que no está en la Biblia, que Pedro fue el que le vio. Nadie le vio el primer día de la semana, sino María y las mujeres que fueron y los 2 discípulos que iban en Emaú. Fueron los únicos que lo miraron el día primero. Pero de ahí la religión tomó para decirnos que el domingo era el día de la resurrección, el día del Señor. Si usted lee Lucas y los caminantes de Emaú, ahí va a encontrar que eso no fue así. Los discípulos no lo vieron hasta el lunes.
Porque dice la Biblia que esa noche, el primer día de la semana, dice, pues ya era lunes. Él fue y los visitó en donde estaban escondidos. Hermanos, vamos a pasar al altar en el nombre de Jesús. Pasen todas las familias en el nombre de Jesús. Pasen, hermanos. No se escondan en el nombre de Jesús. Vamos a Galilea. Vamos a Galilea. Ahí le vamos a ver. Tú necesitas ver al Señor. Tú necesitas recorrer el camino. Tú necesitas ir a los altos del Golán. Tú necesitas ir a lo alto de Galilea. Ahí dominarás la situación. Ahí te darás cuenta de cómo el enemigo se mueve y no dejarás que invada tu terreno. No dejarás que invada tu familia. Esto es difícil para mí, pero tengo que decírselos. Este es el mejor momento para ir a Galilea e ir a tu esposa, a tus hijos, a tu primo, a tu hermano. Si no tienes problemas con alguien, esta mañana tú le vas a hablar por teléfono, vas a ir a Galilea y le vas a pedir perdón y vas a iniciar una nueva vida y una nueva amistad con aquellos que tú has ofendido. Espero que lo hagan para que puedan gozar de su shalom. Que no vivan vidas como zombies, hermanos. Que no vivan vidas de tristeza, de muerte, de dolor, de pleitos, sino que esta mañana se puedan reconciliar. Vamos a Galilea. Cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Esta mañana que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ponerle la mejor atención, o le hemos puesto la mejor atención, y si no la mejor, por lo menos le hemos puesto la atención de los beneficios que trajo la resurrección de Jesús a la humanidad. Y una de las cosas que me impactó bastante es saber que Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y eso nos da a nosotros que hemos creído en Jesús la pauta de no morir. Dice la palabra del Señor que los cristianos que hemos creído en Jesús pasamos de muerte a vida. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando hemos creído en Jesús, tenemos vida. Y ahora en Cristo Jesús somos eternos para su gloria. Ese es el privilegio de poder gozar de la resurrección de Jesús, que también nosotros resucitaremos y viviremos eternamente con nuestro Dios. Eso dice su palabra y nosotros lo creemos. No somos Judas, no somos Tomás, el incrédulo. Nosotros creemos a la palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesús es la vida eterna. Dice su palabra bendita del texto favorito del mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que nosotros hemos recibido a causa de la muerte de Jesús. Y como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también un día estaremos con Él en su presencia. Eso traerá bendición a nuestra vida. ¿Cómo lo logramos? A través de aceptar a Jesús en nuestro corazón, y a través de arreglar nuestra situación con nuestra familia, nuestra situación con Dios, a través de abrir nuestro corazón y dejarlo entrar en nuestras vidas. Entonces tenemos vida eterna, porque Cristo vive en mí. Y Jesús dijo que Él es la vida. Y si está en mí, tengo vida. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a la muerte, porque la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Uno de los espíritus más fuertes que ha habido en la humanidad ha sido la muerte. Es uno de los espíritus que será destruido, y creo que es el último en ser destruido. La muerte es destruida, pero empezó a ser destruida cuando Jesús resucitó. Jesús le dio su sentencia, le dijo: prepárate porque nunca jamás vas a existir. Y eso es lo que sucederá al final de los tiempos. Cuando Jesús venga, la muerte será absorbida y no podrá tener victoria más. Así es que yo te invito para que
sirvas al Señor, entregues su corazón, abras tu vida y que el Señor venga a tu vida y tendrás vida eterna. Recíbele esta mañana, día de resurrección, día de primicias. Recíbele, tráele tu primicia a Dios, tráele tu corazón. Eso es de lo que Dios se agrada. Que el Señor les bendiga esta mañana, que tengan un buen día de resurrección y que la paz de Cristo more en sus corazones.